armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza. bienestar. Om Radio. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Sabemos que mucha gente está pasando por situaciones muy difíciles, ya que estamos en tiempos de purificación, en el cual el Padre Dios ha venido en espíritu a ayudarnos con su palabra. Por eso, desde 1866, nos dijo que vendrían tiempos de pruebas para todos nosotros. Y por ello nos dejó su tercer testamento. Con su contenido se formó el libro de la vida verdadera, que nosotros estamos dándoles a conocer para que la humanidad comprenda el porqué de los acontecimientos y como ejemplo de humildad y de sacrificio nos dejó la vida de Jesús, por la cual podemos saber que el Divino Maestro fue a orar en el huerto de los olivos antes de su sacrificio y nos pide que ante las pruebas oremos y que aceptemos su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para el espíritu de todos sus hijos. Y del tercer testamento hemos tomado el tema Mi existencia en el mundo a través de Jesús. Pero antes vamos a hacer una oración en silencio, de espíritu a espíritu. Solo unos segundos, mis hermanos, para entender mejor su palabra. Ahora sí, hermanos, vamos al tema que, como les dije, es mi existencia en el mundo a través de Jesús. Y en el nombre del Divino Maestro les entrego lo siguiente. Bienaventurado sea el linaje humano por haber tenido en la tierra la presencia humanizada de su Señor. Dichoso el género humano por haber recibido aquella herencia de amor. Nos dice, mi existencia en el mundo a través de Jesús la pasé en tierras de Palestina. Mi predicación duró solo 3 años. Fueron pocas las aldeas que visité y la multitud que me acompañó al Gólgota. No era muy numerosa. Sin embargo, aquella palabra que vibró en los labios de Jesús fue legado a la humanidad de todos los tiempos. No tuve necesidad de ir en busca de discípulos a todos los países de aquel tiempo, porque sabía que mi palabra, semejante a una semilla, pronto saldría de aquella tierra para diseminarse por todos los pueblos del orbe. Los que escucharon a Jesús y presenciaron su muerte fueron una representación de todas las generaciones que después vendrían, porque la esencia de mi doctrina y el amor con que se derramó aquella sangre tenía que ser de todos. También nos dice el Divino Maestro, no juzguéis a aquel pueblo por no haber reconocido en Jesús
al Mesías y por haberlo sacrificado. No os escandalicéis pensando que a quien escarnecieron fue a Dios mismo. En verdad os digo que juez solo yo. Muchos de los que juzgan de inicuo aquel pueblo y no le perdonan el haber sacrificado al Maestro, llevan un decaimiento en su corazón, sin darse cuenta de eso, porque han tomado un lugar que no les corresponde. También nos dice: hoy vengo en espíritu a manifestar mi verdad y mi presencia por medio de la luz divina, como en aquel segundo tiempo encarnó mi Verbo en Jesús, para revelaros mi verdad a través de la palabra y sellarla con sangre. Era necesario llegar hasta los hombres, convivir con ellos, dejarse sentir y mirar según ellos ven y sienten, para darles pruebas del amor infinito que hacia los hombres siente mi espíritu. Y nos dice: yo, Cristo, a través de Jesús, el hombre, manifesté la gloria del Padre, su sabiduría y su poder. El poder fue empleado para obrar prodigios en bien de los necesitados, de fe en el Espíritu, de luz en el entendimiento y de paz en el corazón. Ese poder, que es la misma fuerza del amor, fue derramado sobre los necesitados para darse íntegro a los demás. A tal punto, no lo empleé para mi propio cuerpo, que también lo necesitaba en la hora suprema. Yo no quise hacer uso de mi poder para evitar el intenso sufrimiento de mi cuerpo, porque al hacerme hombre fue con el fin de padecer por vosotros, dándoos una prueba palpable, divina y humana de mi infinito amor y mi piedad por los pequeños, por los necesitados, por los pecadores. También nos dice: todo el poder que manifesté para los demás, lo mismo al limpiar a un leproso, al darle luz al ciego y el movimiento al paralítico, que al convertir a los pecadores y resucitar a los muertos. Toda la potestad que manifesté delante de las turbas, para darles pruebas de mi verdad, ya probándoles mi autoridad sobre los elementos y mi potestad sobre la vida y la muerte. No quise siquiera emplearla para conmigo, dejando que mi cuerpo viviera aquella pasión, sintiera aquel dolor. Cierto es que mi poder habría evitado todo dolor a mi cuerpo, pero ¿qué mérito hubiese tenido ante vosotros? ¿Qué ejemplo habría dejado yo al alcance del hombre? Si hubiese hecho uso de mi poder para evitarme el dolor, era preciso despojarme de mi poder en aquellos instantes, renunciar a la fuerza divina para sentir y vivir el dolor de la carne, la tristeza ante la ingratitud, la soledad, la agonía y la muerte. También nos dice: por eso los labios de Jesús pidieron ayuda en la hora suprema, porque su dolor era real.
Mas no era tan solo el dolor físico el que agobiaba al cuerpo febril y exhausto de Jesús. Era también la sensación espiritual de un Dios que a través de ese cuerpo era vejado y escarnecido por los hijos ciegos, ingratos y soberbios, por quienes estaba dando aquella sangre. Fíjense lo que nos dice. Jesús era fuerte por el Espíritu que lo animaba, que era el Espíritu Divino y podía haber sido físicamente insensible al dolor e invencible ante las pruebas de sus perseguidores. Pero era necesario que llorase, que sintiese, que ante los ojos de las multitudes cayese una vez más tras otra, agotadas las fuerzas de su materia, y que muriese cuando de su cuerpo se hubiese escapado la última gota de sangre. Así quedó cumplida mi misión en la tierra. Así terminó la existencia en el mundo de aquel a quien días antes habían proclamado Rey el pueblo. Precisamente al entrar en Jerusalén, los mismos que me habían recibido fueron a acompañarme al Calvario, y muchos que habían cantado Hosana, Hosana, después fueron a gritar, crucificadle, crucificadle. Pero también muchos que me recibieron en su corazón, preparado con amor y con fe, me siguieron fielmente hasta el último instante, dejando caer sus lágrimas sobre la huella de sangre que iba dejando su maestro. Para los que me miraron con la luz de su espíritu, fui el mismo Dios, hecho hombre. Para quienes solo me vieron a través de sus sentidos, no fui la verdad, ya que mi muerte, en cuanto hombre, les confundió, haciéndoles sentir defraudados. Estos fueron los que se burlaron, los que se llamaron engañados, recordando la vehemencia con la que Jesús les prometía un reino lleno de goces, mas ahora, viéndole doblegado bajo el peso de la cruz y más tarde sujeto a una cruz humillante, no pudieron menos que reír y vocificar que Jesús era un falso profeta que no merecía vivir. Las obras y palabras de Jesús fueron el camino que vino a trazaros en el sendero que hoy llevará al reino de los cielos. Mas Cristo, a través del cuerpo de Jesús, sintiendo todos los dolores y angustias del mundo, supo de la agonía y quiso en espíritu penetrar en los antros de tiniebla, en donde los seres espirituales también le esperaban. Mas os digo que el dolor de Jesús en la hora suprema de su agonía en la cruz no fue comprendido por nadie. Hubo un instante en que se sintió solo entre el cielo y la tierra, azotado por los elementos desencadenados, abandonado de sus discípulos. Fue entonces cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Los hombres lo arrojaban de su seno,
y su espíritu lo abandonaba. Dice, yo había legado al mundo desde la cruz el libro de la vida y la sabiduría espiritual. Un libro para ser analizado y comprendido por los hombres a lo largo de los siglos, de las eras y de los tiempos. Por eso dije a María, estremecida de dolor a los pies de la cruz, mujer, he ahí a tu hijo, señalando con la mirada a Juan, quien representaba en ese instante a la humanidad. Pero a la humanidad convertida en el buen discípulo de Cristo, a la humanidad espiritualizada. Nos dice, a Juan también le hablé diciendo, hijo, he ahí a tu madre. Palabras que ahora voy a explicaros. María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un peldaño de la escala por donde yo descendí al mundo para hacerme hombre en el seno de aquella mujer santa y pura. Esa ternura, esa pureza y ese amor son el seno divino, donde la semilla de la vida es fecundada. Y nos dice, esa escala por la que yo descendí a vosotros para hacerme hombre y habitar con mis hijos es la misma que os presento para que a través de ella ascendáis hacia mí, transformándoos de hombres en espíritus de luz. Recordad aquel día en que por amor a vosotros, como hombre, expiré en la cruz. Recordad mi pasión, sí, pero dejad de hacerlo en la forma tradicional que por siglos habéis acostumbrado. Forma exterior y material que no ha dejado simiente en vuestro espíritu, porque no os habéis profundizado en busca del sentido y de la esencia. También nos dice el Divino Maestro, yo veo que para conmover vuestro corazón, dramatizáis con representaciones e imágenes sangrientas mi muerte, que lloráis y vestís de luto, como si acabase de morir un hombre, y que cada año vais a dar pésame a la madre, sin daros cuenta de lo que hacéis. ¿Por qué darle pésame a María? Si ella nadie ha perdido, ya que quien expiró en la cruz resucitó a la vida eterna. ¿Por qué lloráis por mí si yo estoy más allá del dolor y de la muerte? De cierto os digo, debieses llorar por vosotros y sentir tristeza por vuestros pecados y llevar luto en vuestro corazón por tantas virtudes y sentimientos nobles que han muerto en vosotros. Yo quisiera que, sin esperar aniversario, ni fechas, ni tradiciones, os reunieses en congregaciones o en el seno de vuestra familia, y repasando ejemplos y obras que os enseñé en el segundo tiempo, os recogieses llenos de espiritualidad y elevación a meditar y analizar mi palabra, porque entonces sí obtendrías
un provecho para vuestro espíritu, descubriendo el sentido o esencia de mis obras y de mis palabras. También nos dice, si comprendieses y sintieses mi enseñanza, correría amor por vuestras venas, amor hacia vuestros hermanos, que son parte mía. Pero estáis muy lejos de amaros los unos a los otros, y de ello dais prueba con casi todas vuestras obras. Nos dice también el Divino Maestro, recordad en vuestras conmemoraciones que yo, el Divino Maestro, por amor hacia vosotros, dejé el reino espiritual, haciéndome hombre para habitar con los hombres, que dejé mi reino para mostrarme en vuestro mundo como un ser al servicio del necesitado, que estando en Cristo, el Padre de todo lo creado, llegué entre vosotros para ser el más humilde y para consagraros toda mi vida. Mi doctrina enseñó que mientras más se posee, más hay que dar, y que mientras mayor se es, más humilde se debe ser. ¿Quiénes son los que en este tiempo me imitan? ¿Quiénes son capaces de descender de un trono o de su sitial para confundirse entre los pobres y necesitados para darles la vida? Yo no los encuentro, a pesar de ser tan vasto vuestro mundo y tan numerosa la humanidad. Cuando esos ejemplos se den con profusión en la tierra, entonces podréis decir que estás conmemorando mi palabra y mis ejemplos, que los estás viviendo. Y se despide, mi paz sea con vosotros, mis hermanos. Así, mis hermanos, en su palabra nos dice cómo fue su sacrificio, porque Él vino a darnos un ejemplo de vida y a rescatar a todos sus hijos. Nos dice que nos elevemos a Él y que meditemos para analizar sus obras y todas sus palabras, para saber cómo cumplió su misión en la tierra, porque nosotros también tenemos que cumplir una misión en esta vida y que somos parte de su obra. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Y así, mis hermanos, ayudemos en la restauración de la humanidad, que de hoy en adelante hagamos obras que le agraden al Padre para darle alegría y felicidad a través de nuestra vida y para tener paz en nuestros corazones y tener una vida mejor. Les deseo un buen día y que Dios los bendiga a todos. He aquí al Verbo entre vosotros, el mismo que os habló en el segundo tiempo. Es la misma doctrina y la misma esencia, mas hoy no vengo revestido de cuerpo humano. Ayer mis pies tocaron el polvo del mundo, hoy tan solo mi luz se manifiesta a vuestro espíritu. Preparad vuestro corazón para que podáis sentirme y sustentaos con mi palabra, ya que en verdad sabéis que no sólo de pan vive el hombre. Os daré mi cuerpo y mi sangre, que representé en aquel tiempo con pan y vino. Ahora en forma espiritual será mi palabra la que sustituya al pan que es mi cuerpo, y la esencia de mi palabra será el vino que beberéis como mi sangre. He aquí, pueblo, mis nuevas lecciones de amor.
Haced con vuestros hermanos lo que veis que hago con vosotros. ¿Qué vais a hacer en este tiempo con mi obra? Delante de mí contemplo un nuevo Calvario y una cruz. Mi vía dolorosa no ha terminado. Mi pasión no concluyó en el Gólgota. Mis pasos van dejando aún su huella ensangrentada. Pueblo mío, humanidad, venid por mi camino y vuestro sacrificio lo tornaré en vida eterna. Vuestro dolor en alegría, y cuando lleguéis a la cima del monte, veréis mi amor esperándoos. También el mundo me espera, tiene hambre y sed de mi amor, mas a todos llegaré porque esta ha sido mi promesa. Cuando las naciones estén en paz y el pecado haya sido exterminado y los hombres se amen como hermanos, os mostraré la espada con que os vencí, el amor. Cuán humilde es esta manifestación para quien la ve con los ojos de la materia, mas cuán sentida y grande para el que la contempla con el corazón y con el espíritu. Así como ahora estáis a mi alrededor, así me encontraba en el segundo tiempo aquella última noche. El sol se hallaba en el ocaso cuando Jesús conversaba con sus apóstoles en aquella estancia por última vez. Eran las palabras de un padre en agonía a sus hijos muy amados. Había tristeza en Jesús y también en los discípulos que ignoraban todavía lo que unas horas más tarde esperaba a aquel que había venido a adoctrinarles y les había amado tanto. Su Señor iba a partir, mas no sabían aún cómo. Pedro lloraba estrechando el cáliz contra su corazón. Juan humedecía con sus lágrimas el pecho del Maestro. Mateo y Bartolomé se hallaban extasiados ante mi enseñanza. Felipe y Tomás ocultaban su amargura mientras cenaban. Santiago el menor y el mayor, Tadeo, Andrés y Simón estaban mudos de dolor. Sin embargo, era mucho lo que me hablaban con el corazón. Judas Iscariote también llevaba dolor en su corazón, angustia y remordimiento, mas yo no podía retroceder porque la tiniebla lo había poseído. Se acercaba el martirio de la cruz, desde la cual Cristo dejaría a su madre, como a una alondra que daría calor a aquellos pequeños, mientras la luz del Espíritu Santo descendía a iluminar a aquellos hombres. Pronto se sentirían fuertes después de los instantes de flaqueza para diseminarse por el mundo, predicando la buena nueva y anunciando el reino de los cielos a los pueblos gentiles e idólatras. Cuando Jesús terminó de decir sus últimas palabras y recomendaciones, aquellos discípulos se encontraban bañados en llanto, mas uno de ellos ya no estaba. Su espíritu no pudo recibir tanto amor ni contemplar tanta luz, y se apartó porque aquella palabra le quemaba su corazón. Pueblo de este tiempo, nuevos discípulos, yo permití en mi apostolado del segundo tiempo la traición de un discípulo para daros en ella una gran lección. No os convirtáis en jueces de aquel a quien yo he juzgado y perdonado con amor. Tomadle más bien como un libro abierto y como un símbolo. ¿Cuántos de los que le estáis juzgando ahora llevaréis un Judas en vuestro corazón? En estos instantes en que os hablo y recuerdo aquellos sucesos, también el astro rey se está ocultando. Es el mismo sol que alumbró a aquella humanidad. Mas ahora, mientras os hablo así, sube hasta la altura de los cielos el clamor de los pueblos y el estruendo de vuestras guerras. Cuánta miseria contemplo en vuestro mundo y cuánta tristeza hay en mi espíritu. Benditos sean los que con dolor en el corazón recuerden el día en que Jesús estuvo en el cadalso, del cual salió seguido de las turbas hacia el Calvario. Hoy mi espíritu se siente entre vosotros en una nueva cárcel, pero es de amor, la de vuestro corazón, en el cual quisieseis aprisionarme porque me empezáis a amar. También veo la nueva cruz donde vais a elevarme, mas no es aquella donde me hicisteis morir. Hoy es la de vuestra espiritualidad, que busca mis brazos abiertos y que anhela el torrente de mi sangre divina que es vida.
No me acusáis ahora, por el contrario sois mis defensores, porque ya sabéis de mi inocencia. No puedo decir de todos lo mismo, porque los hombres han acumulado tantas imperfecciones y tantos pecados en el mundo, que también son para mí como una nueva cruz de dolor que me han preparado para este tiempo. Todos fuisteis rescatados por mi ejemplo, y no podréis morir. Sin embargo, es menester que venga a rescataros de las tinieblas que os envuelven y que no os dejan conocer la verdadera vida. Cuántos sentimientos encontrados agitan a vuestro corazón al escuchar mi palabra, pueblo amado. Este acento doloroso con el que os hablo de aquellas horas de amargura conmueve más a los que han llorado mucho, porque esta vida es calle de amargura y es calvario. En aquel tiempo me juzgaron 3 jueces, Anás, Pilatos y Herodes, y el pueblo cumplió en mí la sentencia. Ahora os digo que son muchos mis jueces, y mayor número los que me harán sentir el dolor en este tiempo, pero cuando más abominen los hombres de mi ley y mi doctrina, cuando sea más perseguido y negado, surgirá la voz de los hombres de fe, porque no sucederá lo que en el segundo tiempo, ahora no estaré solo. El ciego a quien Jesús devolvió la vista, gritará a voz en cuello que ha visto la luz. Los muertos resucitarán y darán testimonio de mi verdad. El sensible corazón de la mujer me será fiel, y los hombres de espíritu fuerte serán los nuevos Irineos. María no estará ausente ni será ajena a ninguno de mis pasos, y su espíritu celestial me seguirá por doquiera, porque Cristo y María, antes de haber venido a la tierra, han sido uno con el Padre. Humanidad, humanidad. Hoy no podría decir como en aquel tiempo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque no hay uno que no haya bebido la sangre del Cordero, aquella que es luz, verdad y vida. Un instante bastó a Dimas para salvarse, y ese fue el último de su vida. Él me habló desde su cruz, y a pesar de ver que Jesús, el que se decía Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador, y a él se entregó con todo el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu. Por eso le prometí el paraíso para ese mismo día. Yo os digo que todo aquel que inconscientemente vaya pecando, pero que al final de su vida me hable con su corazón lleno de humildad y de fe, le haré sentir la ternura de mi caridad, que lo elevará de las miserias de la tierra, para hacerle conocer los deleites de una vida noble y elevada. Os dejé a María a los pies de la cruz sobre el monte que recogió mi sangre y las lágrimas de la madre. Allí quedó ella esperando a sus hijos, porque será ella quien aparte de sus hombros la cruz y les señale el camino de la gloria. Sed tengo, dije a aquella turba que no entendía mis palabras y que gozaba con mi agonía. ¿Qué podré deciros ahora cuando veo que no es una turba, sino que es el mundo entero el que hiere mi espíritu sin darse cuenta de mi dolor? Mi sed es infinita, incomprensible, y sólo vuestro amor podrá apagarla. ¿Por qué en vez de amor me ofrecéis un culto exterior? ¿No sabéis que al pediros agua me estáis ofreciendo hiel y vinagre? A pesar de ser tan amargo mi cáliz en este tiempo, tan cruenta mi cruz y tan grande mi soledad, ¿no me oiréis exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque aquella prueba que Jesús os dio demostrándoos que su dolor era humano y real, hoy no os la daré porque vengo en espíritu. Cristo es el Maestro y Él os dio lecciones hasta el último instante. Cuando ese momento llegó y vio su obra concluida, la ofreció humildemente a su Padre diciéndole, todo está consumado. Si Jesús, que era el camino, la verdad y la vida, terminó su misión con aquella oración de 7 palabras diciendo al final a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
Pensad si vosotros, que sois los párvulos y los discípulos de aquel Maestro, podréis dejar esta vida sin ofrecérsela al Padre como un tributo de obediencia y de humildad, y podréis cerrar vuestros ojos a este mundo sin pedir al Señor su protección, ya que tendréis que abrirlos en otras regiones. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda de amor al Padre. Las horas que duró su agonía en la cruz fueron una oración de amor, de intercesión y de perdón. Ese es el camino que os vine a señalar, humanidad. Vivid imitando a vuestro Maestro, y os prometo llevaros a mi seno, que es el origen de toda felicidad. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto de siempre, compartiendo con ustedes estas divinas lecciones, estas enseñanzas que nos dejó en el tercer tiempo, la manifestación de Dios a través del cerebro humano, y podérselas compartir, como lo estamos haciendo desde hace 4 años, con muchísimo amor, formando temas que creemos sean interesantes, extraídos fielmente de la palabra divina, dejada en los 12 tomos de vida verdadera, que contienen las cátedras dejadas a través de sus portavoces escogidos, de 1866 a 1950, y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: os he hablado una vez más por medio de labios que no son puros. Soy yo, es mi palabra, es mi mensaje de amor. Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús, y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo, cumpliéndose mi promesa. No he venido a humanizarme, vengo en espíritu. La buena nueva de este tiempo llegará a todo corazón y a todo rincón de la tierra. El mensaje que os di a través de Jesús en el segundo tiempo ya ha sido del conocimiento de la humanidad. Sobre aquella bendita simiente vendrá el riego fecundante del espiritualismo a iluminar y a esclarecer el mensaje de los tiempos pasados. Al que siente el dolor de su semejante, al que viva las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantada la purificación que pesa en aquellos seres por quienes interceda o sufra. Cada vez me he presentado ante mi pueblo en diferente forma, para poner a prueba su sensibilidad espiritual. Así, en este tiempo, comunicándome a través del entendimiento humano, le estoy probando en su fe y en su espiritualidad. Heme aquí en espíritu ante vosotros como os lo prometí. Os digo que cualquier forma que revista mi presencia siempre encerrará verdad y esencia divina. Desde el primer tiempo, el Padre os habló a través de sus profetas para que no cayeseis en tentación y en idolatría. En el segundo tiempo, vine a través de Jesús para entregar a toda la humanidad mi doctrina de amor y de verdad. No vine a enseñaros ninguna religión, porque las religiones han sido formadas por los hombres. Vengo a limpiar con mi palabra vuestro corazón y a darle elevación a vuestro espíritu para que alcance su salvación. Nos dice una frase a través de Jesús, y buscando en los 12 tomos, estos son los textos que hemos podido encontrar. ¿Cuándo serán los hombres verdaderos discípulos de Cristo? Yo, a través de Jesús, siempre os enseñé la obediencia, la humildad y la caridad. He ahí el camino. En mi manifestación a través de Jesús, os anuncié la venida del Espíritu Santo, y los hombres pensaron que se trataba de una divinidad que, estando en Dios, no era conocido por ellos, sin poder comprender que al hablaros del Espíritu Santo, os estaba hablando del Dios único,
el cual estaba preparando el tiempo en el que había de comunicarse espiritualmente con los hombres a través del entendimiento humano. Estáis cubiertos de velos de ignorancia que yo vengo a rasgar con la luz de mi palabra, para que la sabiduría penetre en vosotros. No olvidéis, por lo tanto, que Cristo es el amor de Dios. Él se manifiesta a través de Jesús. Discípulos amados, si en verdad queréis ser grandes y fuertes en espíritu, ¿por qué no me imitáis en las obras que hice a través de Jesús? A través de Jesús os enseñé a apartar de vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que Él tiene. Debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no son míos. Y no debéis de olvidarlo. El mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces. Vuestro espíritu se ha deleitado al escuchar mi palabra y ha encontrado una oportunidad para cumplir su misión. A través de Jesús, os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mas para los hombres de hoy, solo existe el César y a su Señor nada tienen que ofrecerle. Ved cuán distinto es mi ley, que no esclaviza al cuerpo ni al espíritu, solo os convence con amor y os guía con dulzura. Todo os lo da a cambio de nada, todo os lo premia y lo compensa a lo largo del camino. El materialismo ha envuelto a la humanidad. Los hombres se olvidan de orar, que es la forma espiritual de conversar con Dios. Mi doctrina y ejemplos a través de Jesús se han olvidado, y quienes tratan de perseverar en mis lecciones lo hacen por medio de cultos idólatras, buscándome a través de formas e imágenes hechas por la mano del hombre. ¿Es así como debe de cumplirse mi ley? Os habían dicho que todo el que se presentara ante el Padre, llevando en su espíritu una grave falta, no sería perdonado y tendría que sufrir una condena eterna. Mas, ¿cómo habéis podido concebir tan monstruosa mi justicia divina? ¿No os disteis cuenta de que a través de Jesús demostré que mis palabras más tiernas y mis más dulces miradas fueron para los que más habían pecado? A través de Jesús me manifesté a la humanidad para salvar pecadores y me dejé contemplar por ellos después de la crucifixión para avivar la fe de los que me necesitaban. Yo soy el Dios único que os ha hablado a través de todos los tiempos. Cristo fue mi verbo que os habló a través de Jesús. Él os dijo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el Espíritu Santo que hoy os habla, también soy yo. Os estoy ampliando el mensaje que os di a través de Jesús. ¿Acaso queréis culparme de todo lo que no viene de mí y que ha sido vuestro? Yo os he dicho que sembréis amor y en vez de ello habéis sembrado odio. ¿Queréis acaso recoger amor? Os he enseñado a vivir en paz una vida sencilla, pura y elevada, y vosotros insistís en vivir una constante guerra de odios, materialismos e insanas ambiciones. Pedís a Dios casi siempre sin saber lo que pedís, mas vosotros nunca dais a Dios lo que Él os pide para vosotros mismos. ¿Cómo pretendéis que Dios os dé lo que no sabéis pedir, o que rija el universo conforme a vuestra idea o voluntad? En verdad os digo que el universo no existiría un segundo si os dejara gobernarlo bajo vuestros caprichos humanos. Si en el segundo tiempo habló mi verbo a través de Jesús, niño, ante los doctores de la ley, haciendo que sus labios callasen ante mis preguntas y asombrándoles con mis respuestas, de cierto os digo que en este tiempo mi verbo llegará ante los nuevos doctores, teólogos y sabios para interrogarles. Os enviaré a dar este testimonio a la humanidad, y si los hombres no os creen, les diré, si no creéis a mis emensarios por su pobreza y por su humildad,
Creedlos por sus prodigios. Las obras de mis discípulos irán acompañadas de señales en la naturaleza y en la vida de los pueblos que harán meditar a la humanidad en la verdad de mi doctrina. Comprended que tenéis la luz de vuestro Maestro. Jesús sigue siendo el modelo perfecto que debéis imitar. Ni antes ni después de él podréis encontrar en el mundo un ejemplo igual. Jesús fue el mensaje viviente que el Creador envió a la tierra para que conocieses las virtudes. La humanidad veía en Jehová a un Dios colérico e implacable, a un juez terrible y vengativo, y a través de Jesús vino a sacaros de vuestro error. Ved en el Maestro el amor divino hecho carne. Os dije a través de Jesús, mi reino no es de este mundo. Los hijos del pueblo de Dios, los hijos verdaderos de Israel, son los que aman la verdad, los que cumplen la ley, los que aman a Dios en sus hermanos. Recordaréis que os dije a través de Jesús, el reino de Dios en vosotros está. Llevad la buena nueva a las naciones, extended este mensaje por doquiera. Nadie debería sorprenderos de mi presencia. Ya a través de Jesús os señalé los acontecimientos que anunciaron mi manifestación como espíritu de verdad. También os dije que mi llegada sería en espíritu, para que nadie estuviera en espera de manifestaciones materiales. Para daros una imagen fiel y verdadera de lo que es el amor y la justicia del Padre, os envié mi verbo, para que Él, a través de Jesús, manifestara mi amor. En Cristo vistes al Rey de la humildad y de la mansedumbre, al Rey que prefirió la humillante y dolorosa corona de espinas a la regia corona de la vanidad humana. Como juez, lo mirasteis juzgar los actos de los pecadores de una manera diferente de la que acostumbraban los hombres. He querido que unáis la ley del primer tiempo a la doctrina que a través de Jesús os di y a las revelaciones de este tiempo, porque así tendréis todo el conocimiento y la preparación para penetrar en la senda espiritual que conduce a la luz eterna. Buscad en el ejemplo que a través de Jesús os di el camino luminoso para vuestro espíritu, porque mis pasos en la tierra, mis obras y mi palabra fueron la lección perfecta. En el tiempo en que estuve en la tierra a través de Jesús, los corazones pecadores me decían, Rabí, qué extraña doctrina es la vuestra, que nos hace conocer a nosotros los pecadores el perdón de Dios. Les extrañaba mi palabra, porque ellos sabían que eran criminales o adúlteros, y que la única ley que conocían decía, ojo por ojo y diente por diente. Mis enseñanzas no son doctrinas extrañas, es la doctrina del amor, el sendero por donde puede evolucionar el espíritu. Si os arrepentís verdaderamente de los males que hayáis causado, seréis siempre bien recibidos, mas es necesario que con obras demostréis vuestro arrepentimiento, porque sólo con ellas os purificaréis. Llegué entre vosotros a través de Jesús y os dije, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis reconocidos como hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tomad de mi palabra la fuerza espiritual y moral para vuestra lucha, porque aquel que sea fuerte en el espíritu tendrá que serlo también en la materia. Hasta llegaréis a veces al sacrificio, como yo os enseñé a través de Jesús en el segundo tiempo. A través de Jesús hablé a mis discípulos sobre todo lo que acontecería en los últimos días de mi estancia en la tierra, cómo sería mi pasión y mi sacrificio. Revelé a la humanidad el futuro espiritual de los hombres, anticipé lo que habría de acontecer en las naciones, desde las de aquellos tiempos hasta las que existirían en el tiempo que señalé
para mi nueva manifestación, a la que llamáis la nueva venida. En la tierra, manifesté mi divino poder a través de Jesús, resucité Lázaros, convertí Magdalenas, devolví la luz a los ciegos del cuerpo y del espíritu, inundé de fe y de esperanza a los corazones, abrí un nuevo camino a los espíritus estacionados y finalmente regué la tierra con mi sangre y os entregué mi cuerpo en prueba de que estuve entre vosotros por amor. El verdadero apóstol de mi doctrina es aquel que practica todo lo que es de Dios, le enseñó a través de Jesús. Esta nación fue escogida para en ella mi promesa, para que fueseis vosotros los testigos de la llegada y la partida de mi palabra. La lección perfecta os la di a través de Jesús. En ella, analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre, y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Vosotros que habéis aprendido de mí, practicad la humildad, enseñad con paciencia y perdonad los yerros de vuestros hermanos. Amadme e imitadme en Jesús. Recordad cómo yo a través de aquel humilde maestro de Galilea os probé que mi poder, mi sabiduría y mi riqueza eran mayores que los del mundo, porque todas mis obras nacían del amor, que es el origen de la vida, de la fuerza y la luz que todo lo ha creado. En este tercer tiempo, el triunfo será de quienes imiten mis obras. Si yo a través de Jesús os dije, yo soy la luz del mundo, quiero que vosotros seáis también como un faro de luz en la vida de vuestros hermanos, que vuestra presencia sea benéfica siempre y vuestra influencia saludable, que vuestros pensamientos sean limpios y vuestros sentimientos sanos. Y se despide de todos nosotros con mi paz sea con vosotros. Bendiciones para todos los hermanos y esperemos que estas lecciones abran su corazón y nos sirvan para ir siendo mejores cada día. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.